Hola, ¿qué tal? Una vez más, estamos aquí en el libro de Eclesiastés. Estamos en la tercera parte de nuestro curso y me gustaría dar la bienvenida a cada uno de ustedes, sabiendo que pues la vida es parte de nuestro caminar con Dios y por eso Él quiere que seamos siempre su gente en lugares, en situaciones que muchas veces no son nuestros deseos, no es lo que queremos estar haciendo. Dios quiere que seamos ese pueblo escogido desde el principio, desde la promesa que hizo con ah, Adán y Eva. Algún día se levantará uno de tus hijos y va a levantar, aplastar esta cabeza de este enemigo para poder nosotros tener una herencia de restauración, de reconexión a mundo que está decaído, pecaminoso y golpeado. Pero me gustaría orar rápidamente y yo sé que es un día de trabajo, un día de estudio y por eso podemos empezar pidiendo la guía de nuestro Dios. Dios Padre Celestial, pedimos que estés con nosotros. Te honramos por todo lo que haces y pedimos que nos des sabiduría, que abras nuestros corazones, nuestras mentes, no para solamente conocer, sino para conocerte a ti, Señor. Gracias por los hermanos, hermanas que estudian. Bendice sus ministerios, sus familias. Pido que les des dinero, que les des salud, que puedan estar ellos con sus necesidades cubiertas, como siempre que tú lo haces, Señor. Gracias por el libro de Eclesiastés. Pedimos que nos des claridad cuando lo necesitemos y pues oramos en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ustedes como estudiantes del texto bíblico, te puedes dar cuenta que muchas veces hay cosas que no entendemos, hay cosas que no tiene ese enfoque, esa claridad con la que nos gustaría entenderla. Y parece que a pesar de que año tras año que leamos el libro, que estudiemos leer libros, comentarios, que tengamos concordancias, que tengamos idiomas originales, hebreo, griego, arameo, empezamos a quedar cortos en lo que se puede hacer. Y esa frustración, esa manera de interpretar la Biblia, muchas veces ha quedado y marcada en el texto mismo. Es parte del fundamento de ser una persona de Dios. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, ustedes pueden darse cuenta que hay un trasfondo largo, ¿okay? Desde el principio con Adán y Eva se ha recorrido en este caminar, que podamos llegar a una maduración, ¿no? Un proceso de maduración donde pues el pueblo de Israel ni siquiera era pueblo, no era nadie, no era más que gente como todos, y de ahí Dios hace estos llamados especiales, ¿no? Como Abraham, como Moisés, a personas que son llamadas para hacer algo específico. Y por eso a lo mejor podemos ver que el libro de Eclesiastés es como una conclusión de una tradición de interpretar sabiduría a lo largo de mucho tiempo. Ahora, el libro fue tal vez escrito en una sola época, unos 900 años antes de Cristo, pero en realidad no se creó de la nada, se ha creado con una historia de sabiduría, ¿no? Y ustedes saben, por ejemplo, Proverbios, un libro de enseñanzas para jóvenes, para poder tener mejor ética, para tener mejor moralidad, una relación matrimonial con el jefe, con la gente que está alrededor nuestra. Pero cuando llegamos con Eclesiastés, él va a dar un tiempo a dudar, a presentar dudas y mostrar que, pues aún si eres el rey Salomón, el hijo de David, y tienes todo lo necesario, pues vas a tener problemas, vas a sufrir, no va a haber sentido, te vas a buscar mujeres y aún así no disfrutas, te da a tener comida y aún así no disfrutas, aún así tienes riquezas y no disfrutas. Entonces, esta frustración de todo lo que tengo y aún así tenemos algo que se llama muerte. Entonces la frustración de tener todo lo que estamos practicando y trabajando hora tras hora para poder ganar un peso, para vender una aseguranza, para vender un carro, ganamos algo de monedas,
no nos da la libertad. Y aún así, pues cuando nos morimos, todo se queda, todo se pierde. Y el esfuerzo que uno hace por ser rico o tener esta comodidad, pues llega a ser perdido, ¿no? Entonces el libro de Eclesiastés va a concluir diciendo, pues que todo es vanidad. Ahora, no es la conclusión que quiere que aprendamos como si fuera el final del libro. Esto es muy importante. El libro no le interesa mostrarnos que el mundo es vanidad y no sirve para nada, entonces no te preocupes, haz lo que tú quieras. El libro dice en una de las voces que es vanidad todo, que es vapor, que es humo todo, pero la conclusión es teme a Jehová o ten reverencia a Jehová y guarda sus mandamientos. Entonces, la enseñanza no es algo que nada más termina siendo existencialista o separándonos del mundo. Lo que hace es mostrarnos que hay una solución a esta imposibilidad. Hay una solución a esta carrera de sabiduría que culmina en una expresión muy, muy filosófica que conocemos nosotros. Yo solamente sé que no sé nada. Ese nada es el vanidad, es lo vacío, es este vapor. Entonces, yo solamente sé que no sé nada. Entonces, como no sé nada, pues no hago nada. No, no porque no sabemos nada nos debe de dejar una imposibilidad, nos debe de dejar con una conclusión. Entonces, si abajo del sol no hay nada nuevo, y si todo lo que hacemos aquí es vanidad, la respuesta tiene que estar arriba del sol, fuera de este cosmos. La solución está fuera. Y para ti y para mí esto es Jesucristo. Para ti y para mí esto es el verbo que se encarna. Juan 1:14. El verbo se encarnó y habitó entre nosotros. ¿Okay? Eso de habitar es muy importante. Dios siempre ha querido habitar con nosotros. Caminaba en el huerto. Él tenía el tabernáculo. Él tenía el templo. Y ahora Él vive en los corazones de los cristianos, ¿verdad? El Espíritu Santo es un regalo que se nos da cuando somos bautizados. Entonces, yo creo que esto es importante notar porque el pueblo de Israel ha pasado por un tiempo de mucho dolor de cabeza. Y ustedes conocerán la historia de Israel, desde Génesis hasta el Nuevo Testamento. Todo lo que se ha hecho ha sido para mostrar que Dios tiene un plan. La Biblia no está solamente dictándonos historia por darnos historia. La Biblia nos está mostrando una participación en la que Dios se involucra con nosotros los humanos. Y esta involucración nos debe dejar sabiduría. ¿Okay? Entonces ustedes pueden ver aquí en este pequeño diagrama como desde Génesis hasta Reyes la historia es muy, muy compleja, pero cuando llegan a dividirse el reino, aquí en la parte de abajo, con Salomón, empieza a haber una fracturación del templo, se empieza a fracturar la adoración, los levitas, el uso de la ley, empieza a haber corrupción, el pueblo empieza a ser muy idólatra. Recordarán a Josías cuando él restaura a todo el pueblo. Él destruye imágenes, él va a los lugares altos, a los atrios, inclusive adentro del templo había imágenes, había todo tipo de adoración, ¿no? Había hasta adoraciones sexuales, donde había participaciones donde era como fertilidad, había dioses como Baales que estuvieran dentro del pueblo de Dios. No estamos hablando fuera del pueblo, sino esto es la gente de Dios con una idolatría muy grande. Ahora, esta idolatría se vuelve tan pesada que ustedes saben como historias como Elías, historias como Eliseo, wow, que pelearon contra profetas ajenos, donde estuvieron golpeándose contra la pared. ¿Por qué? Porque no entendían que tenían que ser personas de Dios, vivir la Torah, vivir esta escritura que Dios había dejado desde el principio. Y por eso son llevados a la cautividad, ¿no? Y esta cautividad aquí por 70 años, 70 años de cautividad, lo que hizo fue cambió su vida. Imaginen ustedes una patineta.
¿no? Esa tabla de madera con llantas, cuatro llantas, cuatro llantas. Cuando te subes a esta patineta y te resbalas y te caes y te duele, oh, man, me caí. Ya no te quieres volver a subir a esa patineta. O cuando te subes a un árbol y tomas unas ramas y empiezas a subir, y agarras una y se rompe la rama y caes al suelo. Ya te va a dar dolor, ya no quieres subir a un árbol. O vamos a suponer que te picó un alacrán, no vas a dormir y te pica el alacrán y sientes ese dolor, te entume toda la pierna, sientes el veneno, ya no vas a actuar igual después. ¿Por qué? Porque ya tuviste un trauma, ya tuviste una experiencia dolorosa. Y tal como es una experiencia dolorosa, pues vamos a tener que corregir muchas cosas. Ponte a pensar personas que tienen cáncer o tienen problemas con diabetes. Wow, increíble que cuando tienes problemas con diabetes termines que cambiar toda tu vida. No más azúcar, controlar lo que comes, ver qué es lo que causa problemas de insulina, o qué tal si tienes problemas de depresión. No, pues considerar todo, ¿no? Esa trauma de que sube y baje tu presión, tienes que tener una manera de estabilizarla. Los libros de sabiduría están sufriendo para mostrar eso al pueblo. Y el libro de Eclesiastés es la conclusión de todo esto. Por ejemplo, cuando estás hablando de Esdras y Nehemías, ustedes saben las historias. Increíble. Era solamente un pequeño remanente que regresa a la tierra para reconstruir a Israel y al templo. Entonces, personas que regresan muy traumadas, espiritualmente hablando, o físicamente hablando también, porque estuvieron en una esclavitud, estuvieron bajo una persona que los llevaba a, a ver todo el mundo diferente, ¿no? Ya no más ídolos. Después de la cautividad a Israel ya no vamos a hablar de ídolos. ¿Por qué? Porque ya aprendieron su lección. Se van a leer las escrituras en las sinagogas. Se van a empezar a dar mucha importancia el sábado, descansar el sábado, mucha importancia de la pureza. ¿Qué es lo que estamos haciendo para ser puros? Y son los fariseos. Esta importancia de ser separados, personas santas, y esos son los saduceos. Entonces empezamos a ver que la gente toma estos principios de sabiduría y los aplica de maneras diferentes. Inclusive algunos de ellos van a ser como los decenos, que son los que terminan siendo los que se van a las montañas, los que se esconden en cuevas, tipo monásticos, a personas que se escondían mejor de la sociedad. ¿Por qué? Porque no quieren ser parte más de esta historia donde no han estado en la palabra de Dios. Y gracias a estas personas son las que tenemos copias pues de libros como los rollos del Mar Muerto, por eso los encontramos, porque son personas que después de la cautividad se escondían en lugares remotos a leer la palabra de Dios, a estudiar la palabra de Dios. Entonces el libro de sabidurías viene a tomar esa parte, ¿no? Eclesiastés siendo de una de las tradiciones como estas. Ahora, si podemos ver entonces el periodo del post-exílico, viene desde el año 536 al 400 antes de Cristo. ¿Okay? Desde el liderazgo, bajo el liderazgo de Zorobabel, hasta el cierre del Antiguo Testamento. Cuando nosotros vemos el final del libro, empezamos a una nueva época del pueblo. Por eso entonces la primera parte es el regreso del liderazgo de Zorobabel, y es en la época de Daniel, capítulo 9 o Esdras 1 al 6, esto es 536 antes de Cristo, y empieza con una cautividad que fue anunciado distintivamente. Ustedes saben, ¿no? Dios es el que permite que suceda esto con el rey Ciro. Ahora, por eso, la historia de Esther es muy importante. ¿Cómo es que si la solución es el dinero, ella no utilizó el dinero para esto, sino que ella vivió la palabra de Dios? ¿Okay? Por eso es que ella es una mejor persona, porque tuvo temor a Dios, temió a Dios,
y siguió su palabra, ¿no? Ella se levantó arriesgando su propia vida heroicamente, se aventura a entrar sin permiso a la presencia del rey para interceder por el pueblo de ella. La petición de ella es la concedida y Amán es colgado en la hora que había preparado para Marcodeo. Entonces ustedes saben la historia, pero en este momento los libros de sabiduría es lo que van a tener ese trasfondo histórico, ¿no? Ahora, cuando va a haber reformas en el pueblo de Israel, con Esdras, va a ser muy importante, ¿no? Van a separar mujeres y esposos, que si estas mujeres no eran de la raíz del pueblo, los tienen que separar. Déjenlos en Babilonia, regrésenlos allá. No deberían estar casados con ellos. Entonces va a ser una historia, y como ustedes pueden ver aquí en este pequeño bosquejo, cómo los libros son post-exílicos, ¿no? Estos libros de sabiduría, en lo que se llaman los Ketuvim, es lo que estamos leyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero que veamos? Que la historia de los libros de sabiduría no es una historia sencilla, no es una historia donde podamos nosotros ver que es fácil el querer ser el pueblo de Dios en un mundo cambiante. El pueblo de Dios ha sufrido mucho por esto. Y ha sufrido tanto que ha terminado en esclavitud. Y en una esclavitud muy diferente que en Egipto. En Egipto, 400 años cambiaron su mundo. En Babilonia, 70 años, solamente una generación muere. Y la generación que regresa, muy diferente. A una generación escéptica, a una generación con muchísimas dudas, una generación que quedó muy claro que todo es vanidad, menos seguir la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la introducción al libro nos ha dicho que Eclesiastés forma parte de estos 5 rollos del Megillot. Es esta sección de escritura sapiensal o de sabiduría. Y el propósito de esta agrupación era litúrgica. Ellos lo que querían era leer el libro públicamente. El libro entero se lee cuando es la fiesta de Sukkot, ¿no? Esta fiesta de tabernáculos que se celebra anualmente. ¿Por qué? Porque Dios está en el cielo y tú estás en la tierra. Entonces podemos reunirnos y este proceso litúrgico es lo que se leería como en las fiestas, ¿no? En las actividades donde nosotros podamos estar seguros que en un calendario anual pueda tenerlo como algo importante en nuestra vida cotidiana, ¿no? El orden de los 5 rollos sigue el orden de las festividades en las cuales se leen. Cantar de Cantares se lee en Pascua, Ruth en Pentecostés, Lamentaciones en las fiestas conmemorativas de la destrucción del templo, cuando recuerdan que fue destruido se lamentan, y Eclesiastés es leído en la fiesta de tabernáculos, ¿no? Esther es la fiesta de Purim. Pero la separación de esto como algo litúrgico es muy importante porque no podemos leer el libro como si estuviéramos disectándolo y cortándolo con pequeños bisturís o estas cuchillas, estos navajos pequeños, y saquemos ideas y decir, ¿por qué no entendemos esto? No podemos sacarlo del contexto en el cual el libro fue escrito y también respetar lo que el libro está diciendo. La conclusión del libro no es que todo es vanidad y nada más, sino la conclusión del libro es ir a ver a Dios, temerle, tener una relación con Él en sus mandamientos, en su Torah, en su palabra, que es lo que queremos hacer nosotros. Y por eso hoy como cristianos lo que decimos es: lo importante es ir a la iglesia, lo importante es leer la palabra, lo importante es ser bautizado, tomar la cena, la comunión, todo. Entonces es esta misma participación, es algo litúrgica. Por eso es como un sermón, ¿verdad? Es una parte donde el predicador está hablando. Ahora, la estructura de Eclesiastés es una de repetir. La estructura del libro es algo que continúa recordándonos lo inconsistente que es la vida en este mundo cosmológico que tenemos, ¿no? En la Tierra. La vida es fútil, las cosas fatigan,
Los sentidos nunca satisfacen. Alegría y los bienes es algo fútil, es algo que no nos sirve quedarnos con ello. El sabio y el necio mueren los dos. Entonces tú puedes ser alguien que es terco, es alguien vacío, ¿no? Esta palabra necio que habíamos hablado, no pueden ninguno de los dos separarse de la muerte. Uno trabaja y otro se beneficia, ¿no? Ustedes entienden esto claramente en el ministerio. Uno está trabajando y otras personas reciben los beneficios. El trabajo es dolor. Hasta los animales mueren como los hombres. Entonces, no hay diferencia entre un animal y un hombre. Esas estructuras son muy importantes porque cuando vemos que Dios está trabajando en las vidas, parece que no hay valoración a nosotros. Nos coloca en un mundo similar. Y eso es lo que el libro sufre. Ahora, buen trabajo resulta en envidia. Muchos hombres trabajan en vano. Los hombres dejan sus riquezas al morir. El justo muere, pero el necio también muere. El necio se recuerda, mas el justo es olvidado. Tú puedes saber esto. Tú y yo recordamos las personas que han hecho cosas malas, más que las personas que han hecho cosas buenas. Muchas personas saben del señor Hitler, pero muchas personas se les olvida personas que han hecho muy buenas cosas. Entonces, en realidad, el pueblo de Israel se encuentra en una encrucijada, en un corte histórico, donde ya muchas veces el proverbio no tiene sentido. Y por eso el maestro, el que está hablando, es muy sarcástico en su palabra. Es muy negativo en la palabra. Y fíjate lo que dice el versículo 1, 4, 5 y 6. Una generación va, una generación viene, pero la tierra siempre permanece. El sol sale y el sol se pone y vuelve al lugar de donde salió para volver a salir de ahí. Sopla hacia el sur y gira hacia el norte. Girando constantemente va el viento y el viento regresa a sus giros. Entonces es como, es una estructura de repetición, ¿no? La lluvia cae, se va al río, el río va al mar, el mar produce más lluvia, la lluvia viene. Es un ciclo de, pues que el viento va y viene y nosotros somos igual que esto. Vienen ricos, vienen pobres y todos morimos. Vienen sabios, vienen necios y todos morimos. Entonces es muy muy demigrante la manera de escribir. Ahora el autor ve su mundo en términos finitos, lógicos y en desesperación. Él está queriendo imaginar un predicador que está sudando en su púlpito, queriendo decir a todo mundo lo que él quiere predicar. El versículo 14, el día de prosperidad permanece en lo bueno y el día de adversidad, ten cuidado de ti mismo. Tanto esto como lo otro hace Dios, de manera que nada puede hallar en el hombre respecto a lo declarado después de él. He visto todo esto durante mis vanos días. Hay justo que permanece en justicia y hay impío que continúa en su maldad. Entonces la persona que es buena y todo es la que es maltratada. Y la persona que está golpeando y matando a otros parece que tiene más éxito en la vida. Entonces está en una desesperación, diciendo, si estamos en una vida finita, ¿no? O sea, tenemos un principio, tenemos un fin, es algo lógico, trabajamos, tenemos dinero, hacemos esfuerzo y tenemos fuerza, tenemos presencia, pero aún así hay cosas que no tienen sentido. Ahora, los humanos no están en control de la vida, ni de sus destinos, sino que la vida es cíclica, ¿verdad? Habíamos hablado que todo tiene su tiempo, a tiempo de nacer, tiempo de morir. Versículo 11 del capítulo 3, Él hizo todo bueno en su tiempo, también ha puesto eternidad en su corazón, de modo que ningún hombre descubra la obra que Jehová ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces el hombre no puede retener el espíritu. Es una persona que no puede quedarse. Por más que tú quieras guardar tu alma, llega el día en que vas a morir. Y cuando esto salga, no lo puedes detener. Tú, versículo 8,
capítulo 8, no hay hombre que tenga dominio sobre el viento para refrenar el viento, ni hay poder sobre el día de la muerte. No se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad librará a los que poseen. Ahora tú y yo como cristianos podemos leer esto muchos años después, sabiendo que hay alguien que sí tiene dominio sobre el viento, y ese es Jesucristo. Es alguien que sí sabe refrenar y tiene el poder sobre la muerte, y sí da licencia al tiempo. Él sabe lo que está sucediendo. Por eso nuestra humanidad se enreda en la vida. No tiene sentido, como este pequeño pez que está ahí viendo usted. En capítulo 9, versículo 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que han sido atrapados en una maligna red, y como las aves que han sido capturadas en una trampa. Así los hombres son atrapados en el tiempo adverso, cuando cae sublimamente sobre ellos. Entonces, el libro de Eclesiastés está interesado en mostrar la humanidad como algo decaído. ¿Okay? Es este trauma del que estamos hablando, del exilio. Ellos se encuentran perdidos, separados de Dios, y por lo tanto tienen que ajustar. Es como esa dieta, dejar de comer azúcar, ejercitar más. Ellos tuvieron que dejar los ídolos, dejar formas de pensar del pueblo, del pueblo alrededor de ellos, del mundo alrededor de ellos, y empiezan a tener que ser muy específicos. ¿Qué es lo que es sabiduría? ¿Qué es lo que nos ayuda a tener sentido en la vida? ¿Cómo explicas a un niño pequeño que somos el pueblo de Dios y que Él es nuestro Dios y es el único Dios? Y ahora estamos en una esclavitud, en un exilio. Es porque somos enredados en nuestros propios problemas. Somos los que no tenemos control sobre el espíritu. Entonces, por eso, algunos proverbios existen en Eclesiastés. El autor es alguien que sigue utilizando los proverbios, y los vamos a ver dentro del libro mismo. Pero la conclusión es, no vamos a pelearnos con proverbios, no vamos a hablar como si estuviéramos debatiendo, ¿verdad? Porque, hijo mío, además de lo antes dicho, toma en cuenta que nunca se acaba de escribir muchos libros, y que el cuerpo se cansa de tanto estudiar. Entonces, ¿cómo podemos saber que el autor quiere que usemos proverbios, pero que veamos que no es suficiente? Tenemos que regresar a los mandamientos de Dios. Cuando Dios pide obediencia, es algo muy diferente en lo que hacemos. Por ejemplo, cuando Dios dice no matarás, refrenarnos de matar, dejar de lastimar al otro hombre o mujer. Eso es más sabio que preocuparnos por estar a gusto nosotros. Y esa tensión va a existir entre lo que Dios ha dicho y Jesús vino a explicarlo, que lo que ellos quisieron hacer con sus grandes sabios y sus grandes historias. Ahora, podemos criticar a ellos y decir que estos proverbios eran muy antiguos, a personas que no tenían mucho de qué hablar con nuestra modernidad y nuestra capacidad intelectual. Pero en realidad ellos estaban haciendo lo mismo que hacemos nosotros hoy en día. Queremos explicar el mundo alrededor nuestro en una frustración que no tiene sentido. Ahora, vamos a leer algunos de estos proverbios para que podamos ver la frustración de ellos en querer explicarlo. Eclesiastés 7:1, el buen hombre que el buen ungüento, y es mejor un día de muerte que el día de nacimiento. Entonces ustedes entienden como cuando estamos compitiendo, quién sabe más. Es como una manera de presentar lo que sabes en base a lo que la otra persona no sabe.
Y es como cuando queremos evangelizar a una persona y tal vez esto es lo que es equivocado. No competir quién es el que sabe más Biblia, quién es el que tiene mejor conocimiento de la palabra. Porque entonces el uso de los proverbios tiene su lugar y da sabiduría, pero no es suficiente. El proverbio nos va a ayudar en la situación específica donde estemos, pero nos va a ayudar a ver que sobre la vida aquí no hay nada más que pensar en lo eterno. Ahora, este tipo de proverbios, el buen nombre que el buen ungüento, es esta misma tradición, ¿verdad?, que se ha existido desde hace tiempo. Entonces, por eso queremos seguir viendo los proverbios, ¿no? Que el 7:5 es mejor el que escucha la amonestación de los sabios que el que escucha el cantar de los insensatos. Esos son proverbios también. Él sigue como si estuviera tomando algo del aire. Quiere expresar ideas, quiere explicar lo más que se pueda. Y tú has experimentado eso, te aseguro, cuando estás queriendo compartir tu fe con alguien y tú empiezas a dar versículos de la Biblia que sí sabes. Y tú empiezas a hablar de ellos y los explicas y la gente no te entiende. Y tú sigues con otros versículos y van a otro versículo y la gente sigue queriendo saber más o preguntar más. Y a veces con buen interés, tienen buen interés, pero a veces tienen mal interés. Pero tú sigues haciendo tu esfuerzo y tú vamos a Mateo y vamos a Lucas y vamos a Apocalipsis y vamos a Hechos y miren lo que dice aquí, miren lo que dice allá. Pero a fin de cuentas la persona sigue viéndote como que no entiende nada. Y esa imposibilidad es lo que el autor de Eclesiastés está tratando. ¿Okay? Y al citar todo esto, empieza a decir hasta contradicciones. Empieza a decir cosas que nosotros a veces veremos como diferentes. Capítulo 1, versículo 18. Pues en la mucha sabiduría hay mucha irritación, y quien añade conocimiento añade dolor. Entonces, si son libros de tradición de sabiduría, ¿por qué nos está diciendo que entre más sabiduría hay más irritación? Porque entre más conocemos, más nos frustramos. ¿Okay? Y esto es lo que por eso mucha gente prefiere ser ignorante. Por eso mucha gente prefiere no saber nada. Porque el que no sabe nada, no se preocupa de nada. No hay ninguna cosa que tenga que hacer porque yo no sabía. Y ustedes saben esto, ¿no? Un alumno que está en una clase de preparatoria, de colegio, cuando llega el maestro y le dice, ¿por qué no hiciste tu trabajo? Y él contesta, pues yo no sabía. Y ya, no sabía. Y creo que es suficiente el no saber. Como si el no saber no le diera una responsabilidad aún a él. Tú manejarás tu vehículo, tu carro, y te pasas un semáforo, una luz roja, y te para la patrulla, el policía, y te dice el policía, ¿por qué pasó el semáforo? ¿Por qué pasó el alto rojo? Y tú dirías, no, pues yo no sabía que tenía que pararme. No te quita la multa, no quita que el policía te quiera detener o dar una regañada, porque ahora es una irritación. Por eso mucha gente mejor no quiere saber nada, ¿no? Yo tengo que saber todo lo que Dios pide por mí. No quiero saber eso. No, prefiero quedarme en la casa a dormir el domingo en la mañana en vez de ir a la congregación, a la comunidad de fe. Entonces empezamos a ver que esto es lo que está teniendo el autor también. Y claro, el autor comparándolo con lo que dijo este maestro. Recuerden que son dos voces. Cuando leemos a Eclesiastés tenemos que saber quién está hablando y qué es lo que se está diciendo de un lado o del otro, ¿verdad? Ahora, por eso el versículo 13, capítulo 2:13, dice, entonces noté que la sabiduría tiene mayor provecho que la insensatez, como tiene mayor provecho la luz que la oscuridad. Entonces, por un lado está diciendo que la sabiduría no es algo que debemos, nos está irritando. Entre más sabemos, más nos irrita. Pero, por otro lado, dice que la sabiduría tiene mucho provecho. Entonces, estas pequeñas contradicciones, por eso la gente que no tiene fe en Dios, no tiene fe en Cristo Jesús, tiene problema en leer la Escritura. Porque dice, ¿ves? La Escritura se está contradiciendo. Y la verdad es que sí se está contradiciendo,
¿Por qué? Porque son dos diferentes voces. Por ejemplo, el capítulo 1 de Job, vemos que Satanás habla. Entonces, la palabra de Dios tiene palabra de Satanás. Entonces, esto es importante notarlo. ¿Por qué? Porque parece que no tiene sentido y nos frustra. ¿Okay? Y es como cuando tú y yo estamos en clase de aritmética, en matemáticas, nos enseñan a decir 2 más 2, 4, y 3 por 8, 24, y decimos esto muy fácil, ¿no? 3 por 7, 21. Entonces, cuando llegamos a pasar a álgebra, nos dicen todo lo que sabías ahora no sirve para nada. ¿Por qué? Porque ahora te vamos a explicar fracciones y buscar cosas que no tienen sentido, números que no son reales, y números que son reales, y números que son íntegros, y números que son... Entonces empezamos a deconstruir, estamos desconstruyendo, estamos separando, estamos partiendo lo que sabíamos, y ahora lo que sabemos es que no sabemos nada. Nuestras matemáticas no es suficiente para entendernos. Entonces, por eso podemos empezar a concluir con esto. Cuando te llegue un buen día, disfruta de él. Esta imposibilidad debe llevarnos a vivir día con día, sin preocuparnos de nada. Y cuando te llegue un mal día, piensa que Dios es el autor de uno y de otro, y que los mortales nunca sabremos lo que viene después, ¿verdad? Esto es muy bueno para mí leerlo cuando a veces estoy abrumado, cansado. A veces uno se sienta a estudiar aquí, leer libros y trabajos y wow, parece que no tenemos tiempo y estamos como más problemático y yo trabajo tanto y el vecino se la pasa tomando cerveza ahí frente a mi casa y no hace nada y estamos en la misma forma de vida. La idea es que se nos olvida que Dios está ahí también. Eso es la sabiduría de Eclesiastés. Cuando llegue el día bueno, disfrútalo. Cuando llegue el día malo, disfrútalo. Versículo 14, en esta versión aquí que tengo, el día de prosperidad permanece en lo bueno y el día de adversidad ten cuidado. Entonces, el comentario de la Biblia que existió, que se llama Kohelet Rabbah, es uno de los comentarios del libro de Eclesiastés más antiguo. ¿Okay? Es alguien que escribió este libro utilizando la gemática, números, todo lo que cuenta el gran predicador. Entonces es un midrash del libro de Eclesiastés, que la palabra midrash es como un comentario bíblico. Entonces es alguien que se sentó, esta persona llamada Kohelet Rabbah, el nombre que tiene como si fuera una persona intelectual, es uno de los sabios que podríamos decir. Él dice que el número 216 en el libro se usa mucho, ¿no? Y esto lo hace como si fuera agua. Entonces, tiene esta geometría de poder ver que Dios está en acción, está en movimiento. ¿Ok? Tú y yo tenemos mucha sed. Cuando tenemos mucha sed, lo que hacemos es regresar a donde haya agua. Y cuando tomamos esta agua, wow, nos hidrata, nos satisface tanto que nos sentimos bien, ¿no? Has tenido un día de jugar fútbol, o estamos sudados, trabajando, levantando piedras, cemento, clavando, haciendo algo que nos está quitando nuestra energía. La sabiduría va a ser esa refrescada, ¿ok? Esa que tomamos y nos llena de lo que nos hace falta. Ahora, él va a dividir el libro en tres partes. Número uno es la búsqueda del significado de la vida. Número dos va a ser las observaciones de la vida. Y por eso el final va a decir, es una receta para el consejo de la vida. ¿Okay? Entonces es un libro que fue escrito en arameo y después tiene algo de griego, pero sigue las tradiciones del hebreo Mishnaic. Entonces son como libros que se encuentran escritos cerca de 1100 antes de Cristo. ¿Okay? Creen que se escribe después como una edición, pero este tipo de personas son las que están luchando con el libro, al igual que tú y yo estamos luchando.
Ahora, este libro lo que va a hacer es ayudarnos a dar más sentido en momentos que no tiene sentido la vida. No tiene sentido que mi esposa tenga cáncer. ¿Por qué de la noche a la mañana mi hijo está enfermo? ¿Por qué la vida, por más que trabajo, no tiene buen resultado? ¿Por qué a pesar de que soy un ministro y predico el Evangelio y hablo de Cristo, las personas de la iglesia no crece? Porque muchas veces todo lo que creemos que es estrategias y liderazgos y personas capaces de hacer cosas, y yo hablo inglés y hablo español y puedo hablar otros idiomas y yo sé moverme, yo soy un hombre de ventas, yo soy una persona muy productiva, no ayuda en nada. ¿Por qué? Porque hemos estado buscando la vida, hemos estado observando la vida, pero no hemos seguido la receta de la vida. Entonces, esta receta, esta parte final del libro, según esta tradición de este libro, de este comentario, nos habla que Dios tiene algo diferente. Versículo 7, capítulo 9. Por cuanto Dios se ha agradado en tus acciones, ven, come tu pan con alegría y bebe tu vino con los corazones contentos. Entonces, por eso el día de hoy es lo que tú y yo debemos hacer. Empieza a disfrutar tu vida. Si estás en Sudamérica, disfruta tus arepas. Come con tu familia. Disfruta el estar con tus hijos. Ve a jugar fútbol con ellos. Ve a ser esa persona que es amigo con el vecino, con tus suegros, con los tíos. Cuando vemos a un bebé nacer, wow, esto es lo que es un buen día. Disfrútalo de él. Ahora, cuando llegue un día de problemas y te lastimes, no corras de Dios. Ve que Dios ahí está también, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, esta humanidad necesita ser vivida. Necesitamos vivirla en Dios, ¿verdad? Y creo que entonces, para poder tomar un pequeño repaso para la guía del examen que vamos a tener del libro de Eclesiastés, es importante considerar estas 10 cosas por ahí. Número 1, el fin del discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. El autor de Eclesiastés es el Cogelet, o el predicador, que quiere decir bajo del sol. Esto es importante notar y explicar la cosmología hebrea, judía, sabiendo que existe esta idea, que en realidad sabemos que no es así. El mundo no está rodeado de agua, pero ellos creían que estaba rodeado de agua, y por eso había los cielos, diferentes cielos: el primer cielo donde están las nubes y todo, el segundo cielo donde están las estrellas y eso, y el tercer cielo donde está Dios. Entonces, esta manera de interpretar a los muertos abajo de la tierra, en el Seol, eso es bajo el sol, ¿ok? Esa manera de pensar cosmológicamente. Salomón fue el más sabio, entonces creemos que él fue el que escribió esto. El Eclesiastés es como la palabra eclesia para la iglesia, entonces es como una asamblea, los que está separado, pero Eclesiastés es el predicador y eclesia es la gente. Es el mismo verbo, pero en diferentes usos. Este es el verbo para la persona y esto es para la persona que está reunida con el predicador. Entonces hay que explicar esta cosmología hebrea. La parábola del hijo pródigo es una ilustración del libro de Eclesiastés. Él se dio la libertad de ir y vivir una vida de comodidades, y ¿dónde termina? Con un puerco, con un marrano, comiendo. Dice, wow, y para un judío un marrano es algo muy detestable. Y aún así dice, wow, hay siervos que comen mejor en la casa de mi padre. Entonces la sabiduría es, ¿cuál? Regresar al Padre. Eso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Regresar a Dios. Todo es vanidad. Explicar la palabra vanidad, esta palabra hebel en hebreo, es muy importante porque es un humo, un viento, una niebla. Tiene dos importantes soluciones. Una de ellas es que es temporal y que se desvanece muy rápidamente. Y la otra es que no nos deja ver muy claro. Todo es inconsistente, no tiene claridad, no entendemos qué es lo que pasa. Entonces es como cuando ves uno afuera de la ventana y se ve así medio niebla, no ve muy bien. ¿Quién será el que viene por allá? La niebla no me deja ver.
No, son sombras, somos caras, pero no entendemos. Eso es la palabra vanidad. Entonces, el autor ve a su mundo en términos finitos, lógicos y en desesperación. Y esta persona es el que habla y con el otro que es la persona que es el maestro, el predicador. Entonces queremos comparar estos dos. Y Jesús es la respuesta para la imposibilidad del libro de Eclesiastés. Jesús es el que viene arriba del sol. Él es el que está arriba y viene a este mundo a vivir con nosotros. Entonces espero que esto te sirva. Te animo a que no solamente conozcas esto, para que lo vivas, que no te preocupes tener este temor de Dios, que no te preocupes cuando estés mal, cuando estés bien, que el libro de Eclesiastés nos dé esta sabiduría y es refrescante, ¿no? Una sabiduría diferente que Proverbios. Proverbios te dice, pues es muy fácil, mira, es esto. Es muy fácil, es esto. Pero Eclesiastés dice, no, yo he hecho eso, esto y esto. Pero aún así no lo entiendo. Entonces terminamos el día de hoy. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima lección.